alegría y qué hermoso es estar nuevamente a la mitad de la semana. Han transcurrido 3 semanas del mes de octubre. Estamos en la recta final, estamos finalizando el último trimestre, estamos en la recta final del año. Estamos a pocos días de que el año 2024 finalice. 16 de octubre del año 2024, prácticamente vamos cerca a este final de año. Yo quiero invitarte a que continúes con nosotros en esta serie Deshumanidad. Bienvenido, bienvenida, soy tu servidor Elías Robles y quiero invitarte a darle gracias a Dios porque tú eres parte de la creación de Dios, eres parte de la humanidad. Dios nos creó a nosotros seres humanos. Sé que hace un par de días, en algunos países latinoamericanos, se celebró el Día de la Raza, pero como les decía anteriormente, Dios no creó razas, Dios creó creación y a nosotros nos hizo humanos a imagen y semejanza de Él, y sí creó razas para los animales y especies para las plantas. Pero hoy tú y yo, agradecidos con Dios, le decimos gracias Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, por haberme formado a imagen y semejanza, porque soy creación tuya, hechura de tus manos. Yo alabo y bendigo tu nombre y te agradezco, porque hasta el día de hoy tú sigues mostrando tu misericordia para conmigo, para con mi familia, para con todos aquellos que me rodean. Te alabo, te bendigo y te glorifico, y te agradezco por tu favor y tu misericordia que has mostrado hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. El mundo está sufriendo de un tema que se llama deshumanidad. El tema de hoy es el siguiente: la crisis está causando desesperación en la humanidad. Eso es lo que está causando la crisis. Desesperación en la humanidad, y nos hemos vuelto deshumanos cada día más y más. ¿Por qué causa desesperación la crisis? Es una pregunta muy grande. Habacuc comienza en el capítulo 1, en el libro de Habacuc, el capítulo 1 es el comienzo de un lamento o una lamentación o una expresión o suspiro al dolor o pena que hay. La crisis causa insatisfacción y desesperación. Y hoy en día nos hemos vuelto deshumanos. Ya no amamos al prójimo. Ya no hay valores y principios. Se ha perdido esos valores y esos principios. Y lo más importante, el temor a Dios. Que hoy en día hermanos contra hermanos nos destruimos o acabamos la vida de un ser querido, porque hemos entrado en desesperación y en deshumanidad. El libro 1 de Habacuc es el lamento por tanto dolor que se refleja, por tanta pena que hay. Es un sentimiento similar a sus manifestaciones, de acuerdo a la intensidad de emoción y cuestión de lo que se estaba viviendo en la época. Hoy estamos viviendo lo mismo. Yo creo que estaba sucediendo o estaban pasando un tiempo de angustia con el cual o por el cual hoy también estamos atravesando, donde tú te sientes inseguro cuando sales a la calle, cuando no puedes cometer errores porque eres tildado por tus errores. Sin embargo, en ese tiempo de angustia, el profeta Habacuc comenzó a expresar y reflejar su dolor inexplicable por lo que estaba sucediendo. Y yo, hoy en día, me imagino el dolor y el sentimiento de tanta violencia, tanto dolor, tanta pérdida, tanta muerte a niños y niñas, violaciones, como hoy lo estamos viendo. Hambre, escasez. Pero quiero decirte
que Habacuc es una muestra de la conciencia que debe tener todo ser humano y el sentimiento que debe tener también al dolor ajeno y no solamente pensar en sus beneficios. Habacuc capítulo 2 versículo 4 dice: el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Este mismo libro nos motiva a que nosotros le creamos a Dios y tengamos fe a pesar de las circunstancias. Sé que en el mundo hay mucha maldad. El insolente no tiene su alma recta, siempre sigue pensando hacer mal y hacer daño a la creación y a la humanidad. Sin embargo, tú y yo que tenemos fe, que creemos en Dios, vamos a vivir por fe. Tú que haces la justicia, tú que haces lo bueno y que deseas agradar a Dios, vas a vivir por fe. El libro de Habacuc está dividido por 3 partes principales. La primera de ellas, en el capítulo 1, es la perplejidad del profeta, porque no sabe uno por qué pasan las cosas. Así mismo le pasaba a Habacuc. La segunda parte es por la percepción del profeta, del tener fe, y que el justo iba a vivir por fe. El tercer episodio de este capítulo o de este libro de Habacuc, en el capítulo 3, es el placer del profeta, lo que le agrada. ¿Qué es lo que te agrada a ti? ¿Te agrada vivir en un mundo deshumano donde se pierdan los valores y los principios? ¿O te agrada promover los principios y los valores, amar a tu prójimo como a ti mismo, por el mandato que Dios dejó? El libro de Habacuc es un tema, es una obra de arte. Esta obra es la obra de la fe que debe haber en nosotros. Este escritor o el profeta Habacuc ha sido llamado el profeta de la fe. En ese sentido, la famosa frase bíblica del capítulo 2, versículo 4: el justo vivirá por fe, ha sido citada por muchas personas, especialmente por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, que lo citó en Romanos 1:17, que lo citó también en Gálatas 3:11 y que lo citó en Hebreos 10:38. Pero lo más importante es lo que habla Romanos 1:17. Y dice: de hecho, que el Evangelio se revela, la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Te vuelvo a leer Romanos 1:17. De hecho, el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. ¿Qué está haciendo la crisis hoy en día o en estos días? ¿Te has hecho la pregunta? Mucha gente desesperada que no tiene fe y comienza a hacer lo incorrecto, a robar, matar, a dañar a su hermano, a causa de la desesperación o la crisis que ha estado sucediendo. La causa de la desesperación es algo que Habacuc le decía a Dios: ¿hasta cuándo? Esta es una frase de desesperación. Y cuando tú ves tanta violencia, tanta maldad, tanto pecado, dices: ¿hasta cuándo Dios permitirá que esto suceda? Parece una frase de irreverencia, o por decirlo, casi una frase blasfema. Sin embargo, Habacuc tenía ese sentimiento y le preguntaba a Dios. Y ahora Dios te dice: ¿hasta cuándo tú vas a permitir
que haya desesperación y violencia a tus alrededores? ¿Hasta cuándo tú vas a dejar que los valores y los principios y el temor a Dios se pierda en tu familia? Porque ¿sabes algo? Cuando Dios nos creó a nosotros, nos creó para bien, para alabanza de su gloria, para hacer buenas obras, dice la Biblia. No es forma normalmente de empezar nuestras oraciones, decirle hasta cuándo, sino entrar con agradecimiento. Pero obviamente, la condición que se está viviendo es eminente. La invasión que está viviendo el pueblo de Israel de parte de Babilonia es eminente. Y los caldeos tienen postrado al profeta de Dios y comienza a decir en esta oración: ¿hasta cuándo tú, Dios, permitirás? ¿Hasta cuándo seguirá la violencia y tú salvarás al mundo? Hay una promesa de Dios, y esa promesa es que Jesucristo vendrá a salvar al mundo, especialmente a los que creen, a los que tienen fe, porque el justo por su fe vivirá. Pero por la fe en Dios y en su Hijo Jesucristo. El hombre está totalmente desesperado de Dios y separado de Dios. Te digo desesperado, porque quiere que Dios obre de una manera instantánea. Sin embargo, todo es a su tiempo. Y separado de Dios porque se ha alejado del amor de Dios y de los principios que Dios tiene para ti y para mí. ¿Qué está pasando en la actualidad? Las palabras claves de este versículo 2, capítulo 2 y versículo 4 versículo 2 al 4 del capítulo 1 son la destrucción y la iniquidad, la molestia y la violencia, la contienda que hay. El impío asedia al justo y quiere dañarlo. Pero es maravilloso y breve, pero intenso este libro inspirado por Dios, que traslada los tiempos de aflicción en tiempos como los de hoy que estamos viviendo, que son quizás luchas temporales, porque Dios tiene una promesa, y esa promesa es que si tú crees en Jesucristo, el Señor, el Salvador, el Redentor, el que vino a morir por ti, para pagar por tus pecados y perdonarte, y tú caminas en justicia, vivirás por fe. Tú y yo necesitamos conocer más de Dios y más de nosotros mismos, y entender muchas cosas de lo que Dios quiere que nosotros entendamos. ¿Cómo vamos a responder o debemos de responder ante esta situación? Habacuc es el ejemplo de ciertas cosas que están sucediendo en la humanidad, que hoy le llamamos deshumanidad. Sé que estamos viviendo tiempos de violencia, tiempos de agitación, donde debemos hacer la del avestruz, ni tampoco buscar otros dioses, sino que busquemos al verdadero Dios. Debemos acudir al Dios soberano, quien sujeta todas las cosas, y todas las cosas suceden para bien. Romanos 8:28 dice que si tú amas a Dios, para todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Que Dios esté siempre contigo en todo lo que hagas. Y que los valores y los principios de Dios te acerquen cada día más a Él y seas más humano. Y que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero que también ames a tu prójimo y busques hacer el bien y te preocupes por la deshumanidad y que promueva los valores. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas
un miércoles bendecido y una semana en victoria. Hasta luego, bendiciones. Entre edificios humanos hacia el precipicio, lo que antes fue pecado hoy se volvió vicio. Y en este oficio de dar a conocer verdades, a menudo el sacrificio es callar todo lo que sabes. Y en el lugar en el que habito, puedes taparte los ojos, pero se escuchan los gritos. Aunque se borren, son para siempre estos escritos. Ya somos adultos y ahora todo es menos bonito.